Vamos a pasar, ¿cierto?, a la palabra del Señor. El estudio pasado vimos, ¿cierto?, qué hacer, qué era la intimidad con el Señor, qué no hacer y qué hacer, ¿cierto?, para poder entender y saber si nosotros teníamos una verdadera intimidad con el Señor. Veíamos que la definición de intimidad es para recordar, ¿cierto?, para que nosotros asociemos las dos predicaciones, significaba relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Eso es una intimidad, ¿ya? Y veíamos también que la intimidad con Dios es simplemente definir nuestra vida con Él. ¿Qué prioridad le damos al Señor nosotros en nuestra vida? ¿Qué importancia le damos, cierto? También veíamos que el propósito de nuestra vida es buscar y vivir en una relación íntima con el Señor. Para eso fuimos creados, para ser adoradores del Señor, para relacionarnos con Él como su creación, ¿cierto?, como sus hijos. Lo que no había que hacer, ¿cierto?, era pensar de que por las emociones, por los escalofríos, por el llanto, por tener sueño, es simplemente eso, tener una intimidad con el Señor. O por dejarse llevar por experiencias pasadas, como llegamos al Evangelio, pensar que, ¿cierto?, tenemos intimidad con el Señor, o por los testimonios de otras personas. Sabemos que el Señor no nos llama a todos de la misma manera, entonces no podemos nosotros pretender que porque le pasó a otra persona, por nuestra misma experiencia, tenemos una intimidad con el Señor. También veíamos que conocer a Dios de una forma intelectual no servía, que debíamos conocerlo de una forma profunda, ¿cierto? Es importante el conocimiento, pero no solamente lo que nosotros sabemos del Señor, sino que nosotros debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Lo que hablaba el devocional, ¿cierto?, de obedecer al Señor. ¿Cómo yo cuido esa salvación? ¿Cómo yo demuestro mis frutos? Estando en obediencia en la palabra del Señor. El que ama al Señor lo demuestra guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Entonces, debíamos tener un conocimiento para poder confiar en Él y tener esa fe, ¿cierto?, inamovible, para poder tener esa relación con el Señor. También vimos que el secreto para acercarnos a Dios es hacer que Él se acerque a nosotros, y eso se revela claramente en la Biblia, que es por medio de Jesús. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿cierto?, por Jesús. Y lo que debíamos practicar para poder tener esa relación íntima con el Señor, pero esa intimidad genuina, real, ¿cierto?, que nosotros estemos conscientes que realmente tenemos una relación verdadera con el Señor, primero es arrepentirnos, ¿cierto?, genuinamente. Arrepentirnos veíamos que era forma de pensar, cambiar la forma de pensar, de vivir, de la actitud que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Desear verdaderamente que el Señor se apropie de nosotros, discernir, ¿cierto?, si el amor es nuestra motivación. Debíamos dejar que Dios renovara y gobernara nuestra mente. Debíamos estar muertos al pecado, debemos estar muertos al pecado, debemos siempre vivir en el Espíritu, ¿cierto?, dejar de darle este gusto a la carne que nos hace caer y vivir en el Espíritu. Debemos obedecer sin importar el costo, cuán difícil sea el viaje. Debemos sumergirnos en la palabra del Señor, ¿cierto? Debemos pasar un tiempo buscando al Señor, también veíamos en lo secreto, en oración, un tiempo aparte con el Señor, en una adoración íntima con el Señor también, y nos hacíamos estas preguntas: ¿hace cuánto, cierto, que no cantábamos una alabanza en lo secreto al Señor? Usted puede meterse a orar y después de su oración le canta una alabanza al Señor, la que más le guste, la que más, cierto, quiera. No tiene que tener ningún instrumento, solamente el Señor ve la adoración que tiene usted desde el corazón, el agradecimiento que uno tiene. Teníamos que sumergirnos en la vida de la iglesia, ¿cierto?, que crecer juntos en la palabra y una iglesia que opere en el Espíritu. Y debíamos también practicar el servicio a los demás, no desanimarnos, esforzarnos y no rendirnos, ¿ya? No porque nos pase algo en nuestra vida, ¿cierto?, quedar ahí, sino que poder nosotros también esforzarnos, como le decía el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, que yo no te dejaré ni te desampararé, pero el requisito era que él tuviera que practicar, que obedeciera la palabra y que guiara también a sus hijos, al pueblo, en la palabra del Señor. En eso tenemos que esforzarnos día tras día. Y hoy día vamos a ver, ¿cierto?, las consecuencias de no tener o de perder esa intimidad con el Señor, ¿ya? Porque es importante saber lo que es para poder entender si lo hemos dejado o no, o si lo estamos haciendo realmente como corresponde o no. Y hoy día el versículo base está en 2 de Timoteo 1:3-8 y dice:
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo quiero que la predicación de hoy día no es sobre Timoteo, pero sí es importante poder saber quién era Timoteo y qué hacía Timoteo para nosotros saber de que muchas veces nosotros estamos haciendo cosas pensando, ¿cierto?, que estamos haciéndola para el Señor, pero viene, ¿cierto?, un desgano porque por algo Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, ¿cierto? Entonces, para los que no saben quién es Timoteo o solamente saben algunas cosas, primero era un discípulo de Pablo, ¿ya? Era un pastor joven, ¿ya? Era la mano derecha de Pablo. Imagínense, del mayor apóstol de todos los tiempos, que fue el último, pero fue el mayor apóstol porque él tuvo, el propósito de él era predicarle a los gentiles, a los no judíos, ¿cierto? Entonces, era una figura, Pablo es una figura tan grande que Timoteo siempre ha vivido a la sombra de Pablo, que no es malo tampoco. También vemos, ¿cierto?, que tiene antecedentes buenos y Pablo lo muestra en diferentes cartas que él escribió. Por ejemplo, en Hechos 16:1-2 dice, Pablo fue a las ciudades de Derbe y Listra, un seguidor llamado Timoteo vivía allí. La mamá era judía creyente, pero el papá era griego. Timoteo tenía buen testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Entonces hablamos de una persona íntegra, de una persona que era honesta, ¿cierto? Veíamos que él era un predicador que hablaba de verdad la palabra de Cristo y andaba junto con Pablo y aprendía de Pablo. También vemos en 1 Corintios 4:17, vemos que Pablo recomienda y lo recomienda como su hijo amado. Así lo recomienda. Y fiel, dice, mi hijo amado y fiel, dice. Y también por eso les mando a Timoteo, quien como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel. Él le ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. Además, era el único, ¿cierto?, al que le encarga, le enseña y le explica de una forma clara y detallada en un par de cartas cómo proceder, cómo debía proceder la iglesia, cómo debía ser la iglesia. En una carta que envía Pablo a los filipenses, en Filipenses 2:19-22, cuenta un poco de Timoteo y dice explícitamente que nadie tenía el mismo ánimo y desinterés que Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces, imagínense una figura de la talla de Pablo que públicamente en esas cartas a la iglesia haya dicho, yo he conocido muchos hombres del Señor, muchos jóvenes, ¿cierto?, del Señor, pero dice que no hay nadie del mismo ánimo y con el mismo desinterés genuino de Timoteo. O sea, él se estaba jugando, ¿cierto?, su prestigio al recomendar tanto a Timoteo. Entonces, lo decía porque había gente, ¿cierto?, que servía, pero tenía un interés de por medio, había un interés. Entonces, Timoteo, el único interés que él tenía era en el reino de los cielos, y si esto no fuera suficiente, hay algo más que detalla o muestra, ¿cierto?, la confianza que Pablo le tenía a Timoteo, y era que él fue coautor. Pablo escribió 13 cartas a las iglesias,
que la mayoría del Nuevo Testamento. Y, o sea, dicen que 13, porque 14 no saben quién escribió Hebreo, no están seguros, ¿ya? Entonces, Timoteo fue coautor de estas cartas. Vimos la otra vez y el pastor les mencionó, yo también estudié y escuché algunas predicaciones donde decía que Pablo tenía un aguijón, ¿cierto? Y muchos teólogos dicen que tenía el aguijón de la vista, que él no podía ver y por eso él siempre le ayudaban a escribir. Por eso cuando sale yo, Pablo, y dice el saludo y todo eso, es porque él escribía solo. Pero cuando ya empezó a decir Pablo más Timoteo, Pablo o nombraba más personas, era porque le ayudaban a escribir las cartas. ¿Ya? Entonces, Timoteo fue coautor en las siguientes cartas: Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a los Tesalonicenses y Filemón. 6 cartas de las 13 que escribió Pablo fue coautor Timoteo, para que ustedes vean la importancia que le dio a Timoteo. Entonces, en Segunda de Corintios, a manera de ejemplo, los primeros 2 versículos, en el saludo que Pablo hace, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo escribe 13 cartas y de las 6, el coautor es Timoteo. Entonces, Timoteo no era simplemente un niño discípulo de Pablo, ¿ya? Timoteo era un pastor importante en esos tiempos, era un pastor conocido, con un corazón genuino, usado por Dios. Estamos hablando de la mano derecha, ¿cierto?, del apóstol más grande que existió en todos los tiempos. Entonces, imagínense el privilegio que tuvo Timoteo de crecer, ¿cierto?, de madurar al lado de Pablo. Entonces, usted cuando conoce estas cosas de Timoteo, ¿cierto?, porque sabemos que hay 2 libros, a lo mejor los leyó y nunca supo quién era Timoteo, usted puede decir: oye, este hombre es un hombre de la fe, ¿cierto?, es un hombre invencible, ya que Pablo, ¿cierto?, a pesar de las cárceles, de las enfermedades que tenía, él servía genuinamente y 100% al Señor. No le importaba nada y le exhortaba a la gente que se gozara en Cristo él estando en la cárcel. Entonces podemos ver, ¿cierto?, que Timoteo hablaba y creía lo mismo que Pablo. Entonces, resulta que de repente sucedió algo en el corazón de Timoteo que nadie veía, pero el Espíritu Santo sí. Porque nosotros podemos aparentar delante de todo el mundo, pero el Señor sí conoce nuestro corazón, sí conoce la intención que tenemos nosotros. Entonces, utiliza Pablo, ¿cierto?, cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 1, 3:6, lo que leímos anteriormente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria tu fe no fingida. Entonces, vemos aquí que Pablo sabía, ¿cierto?, que la fe de Timoteo era una fe genuina, ¿cierto? Dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Era un cristiano de la 3ª generación, y se acuerda una vez que vimos en el estudio de mujeres que cómo las mujeres podemos influenciar para bien o para mal a nuestra familia. Y aquí se muestra, ¿cierto?, la abuelita y la mamá haciendo, ¿cierto?, y criando a este hombre tan grande de la fe que participó con Pablo. Dice: y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces, ¿qué es lo que significa esta porción de la Escritura? ¿Por qué Pablo le dice eso a Timoteo en esta carta? ¿Ya? No era un tema de echarle más ganas o de, oye, canta más fuerte o hace esto, ¿cierto? Sino que era que este fuego se había extinguido. ¿Qué significa eso? Dice que la palabra avives en el original es la palabra anosopureo, y que significa, escuche bien esto con atención, dice: vuelve a encender. Vuelve a encender. De modo que la traducción correcta sería: Timoteo, te aconsejo, te recomiendo que vuelvas a encender
el fuego del don de Dios que está en ti. Imagínense este hombre que anduvo con Pablo, que escribió las cartas con Pablo, y que ahora Pablo le esté diciendo, ¿cierto?, que ese fuego que él tenía se había apagado. Y entonces la Biblia dice, vuelve a encender el fuego. Cuando uno tiene que volver a prender el fuego, ¿qué significa? Que el fuego se apagó, que se extinguió totalmente, ¿cierto? No es que haya quedado una llamita, sino que se extinguió, que se apagó. Entonces dice que fue dado por medio de la imposición de las manos. La Biblia habla de la imposición de las manos cuando uno, ¿cierto?, envía, o un pastor o un ministerio envía a otra persona ordenándolo o que vaya, ¿cierto?, a otro ministerio o que abra una iglesia, un orden. Y esto viene precisamente en las cartas pastorales de Pablo a Timoteo, donde enseña, primero, en 1 Timoteo 3, los requisitos para alguien para que pudiera ser pastor o líder en la iglesia. Primero, ¿cierto?, dentro de la congregación. ¿Qué significa no impongan manos con ligereza? Eso es cierto, que nos mandemos a servir a gente al ministerio, gente que no sepamos, que no veamos los frutos, ¿cierto?, que no lleve tiempo en la iglesia o que no tenga esta relación con el Señor. Porque puede que tenga dones, talento, potencial, pero eso no significa que cumpla los requisitos para poder ser pastor o un líder en la iglesia. Bueno, quiero que pongan mucha atención de aquí en adelante porque ya supimos quién era Timoteo, supimos, ¿cierto?, que podríamos pensar que jamás a Timoteo le podría haber pasado algo así, de que se le apagara su fuego, ¿cierto? Pero el corazón de Timoteo fue ordenado en el ministerio por parte de Pablo. Y usted puede decir, pero Pablo le podría haber dicho a Timoteo, oye, no sigas sigue pastoreando, predicando, enseñando. Pero lo impresionante era que el Señor sabía que el fuego del corazón de Timoteo, en la vida de Timoteo, estaba apagado. No le ordena esto, oye, regresa a la iglesia, vuelve al redil. Timoteo no estaba descarriado, no estaba fuera de la iglesia. Timoteo no dejó sus labores, sino que seguía haciendo lo de antes, lo normal, ¿cierto? Toda la gente lo veía normal, nadie se daba cuenta de que Timoteo ya tenía su fuego, su don apagado. Entonces, la diferencia era que el Espíritu Santo y el Señor se habían dado cuenta que lo que estaba haciendo antes o lo que estaba haciendo en ese momento lo hacía sin pasión. Ya no había ese fuego en el corazón, ya no ardía, ya no había esa emoción, ¿cierto? Ahora simplemente era rutinario, algo rutinario, algo que lo hacía porque tenía que hacerlo, porque estaba acostumbrado a hacerlo, porque había sido llamado a hacerlo, pero ese fuego ya no estaba en él, ya no lo hacía porque tenía que hacerlo, ¿cierto? Y sabemos que la rutina mata todo en la vida, ¿ya? Entonces es algo que nos llega a pasar a todos en nuestro caminar con Cristo. Y a lo mejor usted puede decir, pero si yo voy a la iglesia, pero yo oro al Señor, pero yo cuando se alaba yo levanto mi mano y alabo. Claro, ¿cierto? Podemos decir todas estas cosas. Pero nadie sabe con qué intención tu corazón lo hace. A lo mejor tú lo haces porque estás acostumbrado a venir el día domingo y hacerlo. A lo mejor tú estás acostumbrado, ¿cierto? O lo haces porque es lo único que es como el panorama del día domingo. Entonces, solamente nosotros sabemos si en el fondo de nuestro corazón hemos perdido esa pasión, ya que no lo hacemos con el mismo ánimo como antes. Ya no venimos a ver qué aprendo de la Biblia, o tengo hambre, ¿cierto?, de la palabra. Simplemente lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque estamos acostumbrados a hacerlo. O porque a lo mejor le dieron alguna posición ¿cierto? Y ni modo o que diga que no, ¿cierto? Le da vergüenza muchas veces decir que no. Entonces, a lo mejor nosotros leemos la Biblia para enseñar a los demás, pero ya no lo hacemos con el hambre de decir, yo quiero recibir para mí. O sea, yo enseño, pero enseño solamente. Ya, porque sabemos que a los que entregamos la palabra del Señor, el Señor primero nos da nuestra porción, nos alimenta a nosotros. Nos enseña y sacamos nuestra porción y después, ¿cierto? El Señor da la palabra y ahí vemos qué porción
saca cada uno, porque no todos estamos pasando el mismo proceso, no todos llevamos el mismo tiempo, no todos tenemos el mismo conocimiento, no todos tenemos los mismos problemas, sabemos, ¿cierto? Entonces, el Señor, como le dijo a Timoteo, también el día de hoy nos dice a nosotros, sana sopureo, o sea, vuelve a encender esa llama que hay en ti. Que vuelva esa pasión a nosotros. Eso es lo que el Señor nos quiere entregar hoy día, porque ya vimos, ¿cierto?, que es tener una relación con el Señor. Y el Señor hace mucho tiempo me está amonestando con esto, de que muchas veces pensamos que estamos haciéndolo bien y nos damos cuenta por la palabra del Señor que no está así. Entonces, como le decía, a lo mejor nosotros hacemos las cosas y no tenemos esa intimidad con el Señor. Y simplemente caímos en esa rutina del sistema, al igual que Timoteo, haciendo lo que teníamos que hacer, pero el fuego ya está apagado en nosotros, esa pasión ya está apagada, hay desánimo. Ya no hay esa motivación de esas ganas de predicarle a otro, esa emoción cuando alguien viene a los pies de Cristo, cuando usted le predica el Evangelio, ya no hay ni siquiera expectativa de lo que se está esperando que Dios haga en nuestra vida. Ya ni siquiera en eso pensamos lo que Dios puede hacer en nosotros o con nuestra familia. Porque incluso muchos de nosotros hace tiempo que ni cuenta se ha dado que se apagó tanto el fuego de la llama del corazón que ya dejaron hasta de creer. Y el mismo devocional decía, ¿cierto? Sin fe tenemos que agradar al Señor. Y sin fe nadie agradará al Señor. Y muchas veces dejamos de creer. Y también dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y hablamos de vivir por fe, no solamente se refiere a la vida eterna, sino que día a día debemos seguir viviendo. Si un cristiano no tiene fe, no es cristiano, porque nosotros creemos en lo que no se ve y esperamos, ¿cierto?, lo que nadie espera. Lo que pensamos, nosotros lo esperamos y sabemos que es real lo que estamos esperando. Pero una persona que tiene fe no cree ni espera nada y tiene que ver para creer. Nosotros no. Entonces, una de las características que nos da Hebreo es la certeza de lo que se espera. La pregunta que nos hace el Señor esta mañana, ¿qué estás esperando tú de parte de Dios sobre tu vida? De acuerdo a sus promesas, ¿qué sigues esperando que Él haga? ¿Sigues orando, anhelando, emocionado, clamando a Él que Él venga a hacer cosas a tu vida? Si te estás haciendo esa pregunta hoy en tu cabeza y en tu corazón, y te cuesta pensar en lo que quieres que Dios haga contigo, entonces en realidad, ¿cierto?, la Biblia nos habla y nos está diciendo que estamos viviendo sin fe y que nuestro fuego está demasiado, demasiado apagado. Porque ¿cómo puedes decir tengo fe? Como le decía, si la fe es la certeza de lo que se espera. Y en una versión más clara, en Palabra de Dios para Todos, dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que podemos ver. ¿Y cómo tú vas a tener fe si no estás esperando nada? Es fuerte lo que el Señor nos está diciendo, ¿cierto? Porque cuando nosotros dejamos de esperar cosas que pasen en nuestra vida, entonces porque ya estamos, ¿cierto? Casi, nuestro barco se está alejando del puerto. Entonces, lo que nos está pasando, hay muchos cristianos que viven sin expectativas. Hay muchos cristianos que están esperando siquiera, morirse ni siquiera yéndose al cielo. Cuando es nuestra más grande expectativa, ¿cierto? Y nosotros sabemos que estamos de paso en esta tierra y que nuestra ciudad celestial y nuestro real, ¿cierto?, nuestra casa está en los cielos. Y cuando ya dejamos de vivir con esa expectativa, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Eso es lo que a lo mejor muchas veces te has preguntado sin tener una respuesta. Pero, ¿sabes tú que cuando nosotros pensamos que el problema que se haya apagado tu llama solamente es un detonante? Porque nosotros, por ejemplo, podemos decir, bueno, yo me alejé porque tuve un problema muy grande, porque perdí a un familiar y no tuve respuesta.
O perdí una persona importante en mi vida y no tuve respuesta. O puedo decir, es que no tengo trabajo, es que estoy pasándolo mal económicamente, o es que alguien me miró feo en la iglesia, o el pastor lo vi haciendo cosas y no me gusta lo que está haciendo. Entonces, algunos, ¿cierto?, puede pensar que yo por eso me fui de la iglesia, por eso dejé de tener una relación con el Señor, pero el problema de eso no es lo que le pasó, sino que se haya apagado su llama. Y quiero que ponga mucha atención en esto, hermano, porque esto es la clave esencial del Evangelio. Esto, lo que el Señor le trae hoy día es muy importante. Es la clave para nosotros para poder enfrentar nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras dificultades. Lo vamos a ver. Entonces, esos problemas que usted tuvo, la enfermedad, la pérdida de un ser querido, lo que le haya pasado es simplemente un detonante del verdadero problema. Y lo vamos a demostrar. El verdadero problema que hace que apague ese fuego en nuestro corazón es cuando nosotros rompemos nuestra intimidad y nuestra relación con el Señor. Esa es la respuesta. No es que el hermano lo echó de la iglesia o que el pastor porque lo miró feo se fue de la iglesia, no. Es un detonante es el fruto que le da de haber dejado su intimidad y su relación con el Señor. Busca, ¿cierto? La carne y el cuerpo busca la excusa perfecta para no quedar tan mal delante de los demás, ¿cierto? Porque si nosotros mantuviéramos toda esa relación personal con Dios, los detonantes no nos afectarían. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, que lo cantábamos, ¿cierto?, el delante, delicias a tu diestra para siempre. Y si estuviéramos en Él, su palabra y en su presencia estaríamos siempre gozosos, aunque como Pablo, ¿cierto?, que pasara lo que le pasara, él se sentía gozoso. Decía, que yo tenga techo, abrigo, yo estoy contento. No necesitaba nada más que a Cristo y al Señor. Salmo 1, del 1 al 3 dice, afortunado es el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor, la estudia día y noche. Este será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas le irá bien en todo lo que haga. Entonces vemos en la Biblia una cantidad de pasajes de forma explícita que nos dice lo que sucede, ¿cierto?, cuando el cristiano, a pesar de la adversidad, cuando decide, a pesar de todo lo que le esté pasando, decide tener una intimidad, una relación firme, fuerte con el Señor. Es como un matrimonio, ¿cierto?, porque nos asemejamos, igual que un matrimonio, Cristo se asemeja, ¿cierto?, dice que su esposa es la iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de intimidad con nuestro esposo, nuestra esposa, cuando podemos contarnos, conversar lo que sea, sin enojarnos, ¿cierto?, aceptándonos, perdonándonos, amándonos, soportándonos, como dice la palabra, entonces, ¿qué pasa? Nos unimos, ¿cierto?, más. Y pase lo que pase, problema que venga, nosotros nos mantendremos juntos y unidos, confiando. Entonces, la Biblia nos muestra dos grandes hombres de Dios con diferentes reacciones ante el problema, David y Elías. David, por ejemplo, fue traicionado, menospreciado, abandonado, calumniado por todo el mundo. Lo menospreció su padre, su madre, sus hermanos, el rey Saúl, luego Goliat, ¿cierto? Luego el rey Saúl lo traiciona, pierde a su mejor amigo Jonatán, su esposa Mical se avergüenza de él, lo traiciona hasta su propio hijo Absalón. Los líderes de una ciudad que defendió llamada Keila, su consejero Ahitiofel, su pueblo también le llegó a dar la espalda. Fue una gran serie de abandono, pero él aún así, que yo este salmo se lo mandé al grupo, aún así David confiaba plenamente en el Señor. Y dice en el Salmo 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle?
El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los perversos me ataquen y traten de destruirme, aunque mis enemigos me ataquen, serán ellos los que tropiecen y caigan. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declare la guerra. Solo una cosa le pido al Señor, y esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo, me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así con alegría podré ofrecerle sacrificios en su templo y cantar en su honor. Señor, escucha mi llamado. Ten compasión de mí y contéstame. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorarte. No te alejes de mí, no ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi Salvador. No me dejes solo, no me abandones. Aunque mi padre me abandone, el Señor se encargará de mí. Enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permitas que mis enemigos me derroten porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño. Yo, en cambio, espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. ¿Se imagina la cantidad de cosas que pasó David? Era para que se hubiese ido y olvidado del Señor, pero aún así escribe estos salmos diciendo la confianza que él tenía en el Señor. Lo mismo que Pablo nos dice en Romanos 8:28, que todo me ayuda bien, porque hay un propósito en mi vida. Para todos los que aman al Señor hay un propósito, todo nos ayuda, lo bueno y lo no tan bueno a nuestros ojos, ¿cierto? Entonces, David aquí nos muestra que nunca se debilitó, nunca se desanimó, pasó tiempos muy difíciles, pero no a tal grado de derrumbarse por completo, porque hay algo que nunca perdió. Perdió familia, perdió amigos, apoyo, lealtad, pero nunca perdió su comunión e intimidad con el Señor, nunca. Aunque pecó, y pecó feo, ¿cierto? Pero él jamás. El Señor le mandó, ¿cierto?, al profeta a decirle lo que había hecho y él se arrepintió. Entonces podemos ver esto en los Salmos y ver cómo él habla del Señor, porque lo conocía y sabía quién era Dios. Le dice: Señor, tú eres mi castillo, mi torre fuerte, esperanza mía, mi refugio, mi fortaleza. A ti clamaré, te esperaré y en ti confiaré. ¿Está eso en nosotros? Nos enfermamos, nos falta algo, ¿y qué pasa? Que más adelante lo vamos a ver con el otro hombre de Dios. Entonces, algo que caracterizaba a David es que él tenía una relación sólida con el Señor. Y debió ser esta relación el que lo mantuvo firme. Porque hay algo que me quedó tan grabado del otro estudio que dice que las promesas del Señor son para los que confían en Él. No son para los que hacen que tratan de hacer lo que nosotros queremos para que nos vaya bien, sino que los que confían, a pesar de todas las cosas, confían en el Señor y saben que hay un propósito dentro de todo lo malo que nos está pasando en la vida, ¿cierto?, en este mundo. Vemos la historia, el contraste, ¿cierto? Otro gran hombre de Dios, el profeta Elías. El hombre, imagínense, el que ha leído Reyes, este hombre ora, deja de llover. Ora, cae fuego del cielo. Le cortan la cabeza a 450 profetas falsos que adoraban a Baal. El pueblo se vuelve a Dios. Él vuelve a orar y vuelve a llover. Y al otro día, ¿cierto?, recibe una amenaza de Jezabel y le dice que lo va a matar y huye para salvar su vida. Esto aparece en Primera de Reyes, si lo quiere leer después, capítulo 18 y 19. Después de un día en el desierto, escuche, le dice esto al Señor, 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Se da cuenta la diferencia? Aunque era un hombre de Dios.
Este deseando viene del hebreo chael, que significa pedir, requerir, demandar. O sea, él quería con todas sus ganas, con toda su fuerza, él quería que el Señor se lo llevara, ¿cierto? Deseaba morirse. Elías tenía tendencias casi suicidas. Estaba totalmente depresivo, desanimado, al grado de decirle, Señor, ya no quiero vivir. Yo no estoy a la altura de mi antepasado, ¿cierto? De Abraham, Isaac, Jacob, y le dice, basta ya, oh Señor, quítame la vida. ¿Qué le pasó a Elías? Si vemos que hizo tantas cosas grandes, ¿cierto?, para el Señor. Oraba, llovía. Oraba, dejaba de llover. Acababa de enfrentar en un capítulo 450 falsos profetas, él solo, sin ningún temor, ¿cierto?, cortándole la cabeza, y los derrota. Y ahora tiene miedo, un capítulo después, de la amenaza de una mujer, de Jezabel. ¿Por qué? Dice que se fue para salvar su vida. Pero después de un día de desierto, es cuando le dice al Señor, basta ya o quítame la vida. La respuesta es que Elías pasa un día de desierto, no solamente físico, sino que espiritual. Ese día él se desconectó totalmente del Señor. Y al no estar en la presencia de Dios y al dejar de ser el hombre que se presentaba, ¿cierto?, con Acabe y que le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, y Elías, ¿cierto?, la presencia de Dios tenía ánimo, voluntad, no le temía nada, tenía convicción, pasión de enfrentar a 450 hombres, ¿cierto?, y cortarle la cabeza, pero vemos un Elías conectado y un Elías desconectado del Señor, que después, ¿cierto?, tiene miedo de la amenaza de una sola mujer. Él nunca escuchó lo que Jesús dijo miles de años más tarde, en Juan 15, 1, 5, que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes nada pueden hacer. ¿Qué nos enseña esto de Elías? De David y de Elías. ¿Qué nos enseña en estos dos contrastes que les traje el día de hoy? El problema no es la adversidad, no es el problema, no es la enfermedad, no es la dificultad. El problema es cómo reaccionamos nosotros a esos problemas, esa enfermedad, esa dificultad. Si nosotros nos desconectamos de Dios, cualquier detonante nos puede apagar el fuego. Nos puede hacer dudar, ni siquiera creer, ¿cierto?, que Dios existe. Si no nos mantenemos conectados con Dios, al igual que David, ¿cierto?, si nos mantenemos conectados con Dios, al igual que David, nada nos va a pasar. A lo mejor vamos a estar tristes un día, a lo mejor vamos a decir, pucha, vamos a orarle al Señor y el Señor no me va a responder al tiro y puede haber un poco de duda, ¿cierto? Pero nada, ¿cierto?, nos puede hacer que nos derrumbemos por completo. Cuando nosotros nos empezamos a sentir desanimados, apagados, tristes, te puedo asegurar, te puedo afirmar, te puedo apostar si quieres, que tú rompiste tu relación íntima con el Señor. Acuérdese que el fruto se conoce por el árbol. Entonces, vamos a la iglesia, escuchamos predicaciones, ¿cierto? Adoramos al Señor, pero cuando viene algo, ¿cierto? Cuando perdemos esa intimidad con el Señor, y es algo que pasa prácticamente en todos los cristianos, en todos, que en algún tiempo, en algún momento de su vida cristiana, se les apaga el fuego, sienten desánimo. ¿Por qué? Porque caímos en algo rutinario, en algo, ¿cierto? Y la rutina, como les decía, mata todas las cosas. Y una de las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis trataba de esto, de una iglesia, ¿cierto?, de Éfeso, en Apocalipsis 2, 4, del 2 al 4, dice que aparentemente estaba igual que Timoteo. A la vista de los demás eran perfectos, ya no tenían ningún detalle. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo,
y paciencia, que no puedes soportar a los malos que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué encuentras de malo en estos versículos? Si nosotros lo leemos, vemos, ¿cierto?, que esta iglesia no estaba haciendo nada fuera de la palabra del Señor, estaba haciendo todo. Pero ¿cuál es el problema? Que llevamos pensando tantos años que el pecado es solamente hacer lo malo. Yo llegué al cristianismo, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo garabatos, ya no fornico, ya no adultero, ya no hago esto otro, ¿cierto? Y pasamos a ser cristianos o legalistas que pasamos a decir las 10 cosas que ya no hago después del Señor. Y nos damos cuenta, ¿cierto? No nos damos cuenta de que estamos llenos de reglas, tenemos una lista, pero no podemos limitar al cristianismo a algo legal. Veíamos, ¿cierto?, lo que pasaba con los fariseos y con los escribas, ¿cierto?, con los teólogos de la ley. Vemos, ¿cierto?, que el pecado es errar al blanco. Dejar de hacer lo que Dios quiere que haga. Entonces, esta iglesia le pasó eso, que dejó de hacer lo malo y él hacía correctamente lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que desde que estamos en Cristo nos decimos lo que sí haces. Hacemos una lista de lo que sí hacemos, pero de acuerdo a la raíz, la palabra pecado, como le decía, errar al blanco, pero no significa solo hacer lo malo, sino que dejar de hacer lo bueno. Dejar de hacer lo que tengo que hacer. Entonces hay mucha gente que piensa que su vida está bien porque ya no hace lo que hacía antes, ¿ya? Que estaba mal. Pero se nos olvidó todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces empezamos como esta iglesia a vivir de apariencia y nos olvidamos de aquellas cosas importantes que sí teníamos que hacer. Y la carta lo dice a esta iglesia, ¿cierto? No le dice, oye, no dejaste de hacerlo malo, no le expresa eso. Dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que rompieron su intimidad con el Señor. Que perdieron esa relación con Dios por muchas razones. Veamos un par de evidencias a lo que se refiere. En primer lugar, de todas las listas de las buenas obras que ellos hacían, no les menciona, están mencionando lo que sí hacían. Pero, por ejemplo, dentro de lo que sí hacían, no les decía, Dios, no he visto cuánto buscas a Dios en la intimidad, o los tiempos que pasas adorando su nombre, o cuánto profundizas en su palabra, o cuánto le buscas en oración. ¿Sale eso dentro de las cosas buenas que dice la carta? No lo nombra, ¿cierto? Eso no se menciona porque no existía en la iglesia. Toda la lista de las obras que se mencionan se refiere a cosas que hacían en público, que hacían dentro de la iglesia, que toda la gente, incluso externa, podía ver lo que hacían. Entonces, no estaba pasando nada en lo secreto y caemos muchas veces en el mismo error y nos volvemos como Marta, ¿cierto? Nos afanamos en nuestros muchos quehacer y no atendemos a nuestro Señor como se merece. Acuérdese que Marta estaba afanada y turbada queriendo atender al Señor en lo físico, en lo común, en lo rutinario, pero cuando usted tiene, lo dije la otra vez, cuando usted tiene una visita, cuando usted va a visitar algo, ¿qué quiere? Que la visita esté con usted. Usted quiere ir a hablar con la persona, quiere disfrutar a la persona. No quiere que la persona haga muchas cosas por usted, o le dé cosas ricas, o se ponga a hacer aseo, que le tenga en la casa. No, uno quiere disfrutar a la persona, quiere compartir, hablar con esa persona. Entonces, eso es lo que Marta hacía. Entonces, no escogemos estar a los pies de Jesús como lo escogió María. Servimos a la iglesia del Señor, pero se nos olvida servir al Señor de la iglesia. Nos afanamos tanto, todas las partes del cristianismo son importantes. Todo, orar, servir en la iglesia, tener una buena adoración para el Señor, todo es importante, no estamos diciendo que no lo sea. Pero lo más importante, la parte más importante es atender, no es atender la casa, sino que es atender a Jesús, al Señor dueño de la casa.
Lo que debemos aprender es que a veces habrá cosas donde habrá que dejar de hacer cosas en la casa para poder preocuparnos totalmente en esa relación personal que nosotros debemos tener con Dios y con Jesús. Entonces, nosotros debemos darle prioridad a nuestro Señor. Dejar de hacer, ¿cierto?, de afanarnos de hacer activismo. Muchas veces hay iglesias que hacen, ¿qué cosas de matrimonio? ¿Qué de niños? ¿Qué aquí? Y no se enfocan en lo principal. Están activos en la iglesia, pero ¿qué pasa? Que están haciendo las cosas para que la gente no se vaya, pero no están poniendo atención a lo realmente verdadero, que es llevar a la gente a Jesús, a que esté siempre a los pies de Jesús. Entonces es importante trabajar, es importante la familia, es importante servir en la iglesia, es importante atender a los demás, pero nada de esto puede ser tan importante que reemplace nuestra relación personal con el Señor. Nada puede reemplazar eso, nada. Y todo, ¿cierto? A todos nos pasa en el cristianismo, que dejamos de hacer donde todo comenzó. Esa relación personal, ¿cierto? Donde Él viene a nosotros, nos hace ver la vida que nosotros llevamos, que no está correcta porque lo hemos dejado al de lado y nos trae, ¿cierto? Dios nos trae por medio de Jesús. Y nos enamoramos tanto de Él, le llegamos tanto a conocer, le amamos tanto, ¿cierto? Porque Él nos amó primero. Y empieza a arder ese fuego y empezamos a tener esa pasión y tanto amor por Él que de repente dijimos, yo quiero servir más, yo quiero hacer esto, teníamos hambre, ¿cierto?, de hacer cosas, salíamos a predicar, a quien podíamos le hablábamos de Jesús, hacíamos cosas en la iglesia, yo quiero hacer esto otro en la iglesia, ¿cierto? Pero nos olvidamos de esa relación de amistad y de amor donde todo comenzó. ¿Y dónde comenzó? Caemos tanto en la rutina, en los pagos, en las cuentas, en los niños, en el trabajo, que nos olvidamos tener una relación de amistad. Y el mismo reproche que le hace Dios a la iglesia de Éfeso, Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Y lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestro caminar en Cristo, que a veces nos encargamos tanto de todas las cosas de Dios que lo sustituimos por la misma presencia del Señor. Sustituimos todo, o sea, todo más importante que la presencia del Señor en nuestra vida. Nos afanamos tanto en otras cosas que dejamos, ¿cierto?, de sentir y de estar con el Señor. Las cosas de Dios son importantes, ¿cierto? Y Dios nos demanda servirle, trabajar, predicarle a los demás, enseñar. Y hay muchas partes importantes, pero nada es más importante que su persona. Y por eso es que en esta misma carta le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y eran personas que vivían en santidad, porque vemos lo que le dice primero, ¿cierto? Vemos lo que dice al principio de la carta, todas las cosas buenas que ellos hacían, que aparentemente eran una iglesia perfecta. Entonces, eran personas que no soportaban a los malos, que vivían en santidad. Entonces, ¿en qué cayeron y de qué se tienen que arrepentir? Puede ser nuestra pregunta, ¿cierto? Como decía hace rato, no es solo hacer lo malo, pecar, pero la palabra aquí, caer, en este versículo, no significa caer en algo malo. Aquí la palabra caer significa ser sacado del curso, de la meta, de donde usted tiene que llegar. Por ejemplo, hay en otras versiones o otra palabra, caer, va un atleta corriendo, se cae, se tropieza, ¿cierto? Y él sabe que se cayó y se tropezó, y sabe que se tiene que parar. Pero esta palabra caer que vemos en este versículo significa que alguien va corriendo, pero no se cae, no se tropieza, pero se desvía. Toma un camino equivocado y corre, y claro, él está feliz porque ve que nadie lo alcanza y dice que va a llegar a la meta, pero no se da cuenta que él se desvió del camino, que nunca va a llegar a la meta, que nunca va a llegar al camino y puede estar 3, 4 días corriendo, nunca se va a dar cuenta que se desvió de ese caminar. Esa es la palabra que habla de caer acá, que no va al camino original, que no lo está llevando a ningún lado, que se está perdiendo sin darse cuenta. Y es lo que se refiere a cristianos, ¿cierto? Como Marta, que aunque pensamos estar bien por todo lo que está haciendo,
porque no hemos caído y hemos seguido corriendo, haciendo un montón de cosas, pero no nos damos cuenta que hace mucho rato atrás fuimos sacados del curso. Estamos corriendo perdidos, nos perdimos en esta carrera. Nos desviamos del rumbo original, rompimos la relación con Dios, nos olvidamos de buscar la intimidad, se acabó esa relación, por ende se acabó la pasión y se apagó el fuego que tenemos que volver a encender. Y decimos, pero yo no he hecho nada malo. Pero la carrera original, dijo Jesús, para tener la vida eterna consiste en ¿qué? En que te conozcan al Padre y a ti y a Jesucristo a quien he enviado. Ahí se engloba todo el cristianismo. Conocer al Padre y conocer a Jesús. Entonces, nosotros debemos tener una relación con Dios y una intimidad con Él. Recuerda que esto no es una religión, no es tratar de hacer cosas para llegar a Dios. Eso es religión, religar, ¿cierto? Es una relación y lo último es que es lo que tenemos en una relación, es simplemente una religión. Nos olvidamos de relacionarnos con Dios porque lo dice por último en la iglesia, haz las primeras obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras? No se refería a algo adentro de la iglesia, porque según 1 de Timoteo capítulo 3, nadie puede servir de la noche a la mañana, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Como decíamos antes, primero debe cumplir un perfil para poder servir, debe estar un tiempo, debe verse los frutos, la familia, los hijos, cómo se conduce, ¿cierto?, cómo se comporta. Entonces, no se trata de algo que tenían que hacer en la iglesia. Estas primeras obras son obras que se limitaban a lo que sucedía no en lo público, sino en lo secreto. Eran esas obras relacionadas a la intimidad. Cuando llegamos al cristianismo, decíamos, ¿cierto?, Dios nos quebranta, nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, ¿cierto? Escuchamos de su amor, nos enamoramos de Él. Y lo primero que hicimos todos al empezar a pasar tiempo con Él, ¿cierto? Anhelábamos pasar tiempo con Él, estábamos tiempo en oración. Como decía, hacíamos miles de cosas, queríamos predicarle a todo el mundo y queríamos a todos contarle lo que nos había pasado, que habíamos llegado al cristianismo y habíamos conocido a nuestro Señor. Entonces, las primeras obras nadie las veía. Nadie ve nuestro tiempo de oración, nadie ve mi tiempo alabándole, nadie ve mi tiempo devorándome la palabra, ¿cierto? Cuando teníamos hambre de saber, que nosotros nos retiramos de la otra iglesia porque teníamos hambre, porque quedábamos con hambre, queríamos más y no nos daban más. Y a esto se refiere, y a esto es lo que se refiere. No dejes de hacerlo, sino que vuelve a las primeras obras, vuelve donde todo comenzó, vuelve al principio, vuelve a esa relación, a ese amor, a esas ganas, a esa pasión de querer buscar al Señor en todo tiempo. Hermano, ¿me acompaña con el teclado? ¿Recuerda que hablamos de Elías? Un Elías desanimado, debilitado, deprimido. Dice, Dios envía a su ángel un par de veces, le dice al ángel cuando Elías estaba dormido, levántate y come. Ponga atención acá, hermanos, no se distraiga. Dice, el Señor le envió un ángel a Elías cuando estaba dormido y le dice, levántate y come. ¿Qué hace Elías? Se levanta y come, pero se vuelve a dormir. Sé que muchos nos sentimos así y dicen, a lo mejor ya lo intenté. Ya intenté orar, intenté leer la Biblia, intenté congregarme, intenté buscar a Dios, pero no fue lo mismo de antes. Ya no es lo mismo de antes. Ya no siento las mismas ganas de antes, ya no siento esa motivación de antes. Elías lo hizo, se levantó y comió. La Biblia representa nuestro alimento espiritual, pero se volvió a dormir. La segunda vez vuelve el ángel y le dice, levántate y come, pero le añade algo más, porque largo camino te resta. Y entonces viene, ¿cierto?, el despertar de Elías. ¿Cuál fue la diferencia? Que la primera vez el ángel solamente le dijo lo que tenía que hacer, pero la segunda le añadió el propósito. Le dijo, Elías, ¿no me entendiste? La primera vez no es levantarte y come para cumplir, ¿cierto?, con los requisitos de la religión. Es levántate y come porque tienes que entender lo siguiente. No he terminado contigo. Aún tienes un propósito, aún tienes esperanza. Tú crees que no eres mejor que tus padres, que tu vida terminó, pero yo vengo a decirte que aún hay cosas que yo quiero hacer contigo, que tengo propósitos que cumplir, pero así como estás, no lo vas a lograr.
Eso es lo que el Señor le quería decir. Y el mensaje que Dios nos habla en esta tarde, ¿cierto?, a nosotros. No es nada más, vengo como el alimento, porque me dijeron que lo tenía que hacer, sino que es entender lo que Dios tiene para mi vida, lo que Dios tiene para tu vida. Que tú eres la luz del mundo, que tú eres la sal de la tierra, que eres su pueblo, que eres su iglesia, que tienes el Espíritu Santo dentro, que tienes el poder del Señor, tienes un llamado, un propósito, y la condición en la que te encuentras no se puede cumplir. Somos nosotros mismos estorbo para que el Señor haga con nosotros lo que tiene que hacer. Es Dios diciéndote, levántate y come porque necesitas llenarte de mi palabra, de mi presencia, porque no he terminado contigo, porque hay un mundo al cual quiero impactarlo a través de ti. Quiero bendecir y hablar a los demás por ti. Y come porque no he terminado todo aún, porque ha sido golpeado, porque hay cosas que han dolido, pero no es el final. Elías, cuando come y despierta, va a la cumbre del Carmelo guiado por Dios, y dice la Biblia que vino un viento recio y golpeó la peña, un fuego y un terremoto, pero las 3 veces dijo que Jehová no estaba allí. Dios manda un silbo apacible y delicado, imagínalo. Y ahí estaba Jehová. No en el terremoto, no en esos vientos fuertes, sino que estaba en un silbo apacible. ¿Nunca te has preguntado cuál era la lección para Elías? Elías empezó a ver tanto a Dios en lo llamativo, en lo estrepitoso, en el fuego, en el pueblo volviéndose a Dios y en tantas cosas públicas tan poderosas que pasaba que se le olvidó que es el resultado de lo más importante, que es tener una relación con el Señor. Que lo más importante no era lo que pasaba en público, sino lo que escuchaba él en lo secreto, porque él no oraba porque no era algo de él, sino que el Señor le decía que orara porque iba a dejar de llover. Él le decía que iba a dejar de llover. Se le olvidó al hombre, ¿cierto? Se le olvidó a Elías que era antes de encontrarse en el desierto, y empezó a depender tanto de las emociones que caía fuego, que se cortaban las cabezas de los impíos y que el pueblo se estaba volviendo a Dios, que de repente se va por ese día en el desierto y ya no había más cosas llamativas y grandes que hacer, pero sí estaba ahí Dios, pero él se olvidó de Dios, se olvidó que Dios lo seguía para todo lugar y en todo momento, porque él nos dijo que estaría con nosotros todos los días, cada segundo con nosotros. Entonces, le recuerda, ¿cierto? Yo no estoy en el fuego, no estoy en el viento que golpea la peña, no estoy en el terremoto, no estoy en eso llamativo que tú estás viendo. Ahí no me vas a encontrar. Vuelve a encontrarme en donde siempre lo has hecho, en la intimidad, donde públicamente a lo mejor no suceden estas grandes cosas, pero donde siempre he estado, donde comenzó en lo secreto. Quiero que se ponga de pie, hermano. Quiero que ahí donde está cierre sus ojos y medite en esto que el Señor quiere decirle. Dios en esta tarde quiere hablarnos. Quiere que encontremos esa palabra. Quiere que recordemos que Dios está esperándonos en esa intimidad. Que es fácil, ¿cierto? Que es fácil acercarse a Él por medio de Cristo Jesús. Que simplemente nosotros debemos arrodillar o que debemos, ¿cierto? Doblegar nuestro corazón para que ese silbo apacible, donde no hay nadie, donde está solamente Él y nosotros. Debemos comprender que no es abandonar lo demás, no es abandonar, ¿cierto?, las cosas que hacemos, pero esos tiempos jamás podrán reemplazar nuestro tiempo personal e individual con Dios. Ahí es donde tenemos que volver una vez más. Estando ahí, no importa que venga contra tu vida, que el fuego siempre se mantendrá encendido y te podrán golpear, pero no te podrán derribar si tu casa está edificada en la roca. Hoy día el Señor nos habla y nos dice que hemos dejado esa relación personal con Él. Nos dice que debemos volver a esas primeras obras, a encender ese fuego que un día hubo en nosotros. El Señor te está diciendo que si estás pasando problemas, si estás pasando dificultades, enfermedades,
escasez, falta de trabajo, falta de dinero, lo que sea, hermano, lo que sea que estemos pasando, dice Él que solamente podrás soportarlo si estás apegado a Él, si no te has separado de Él, si estás en intimidad con Él, si tienes una relación con Él, si lo buscas en los secretos, si le alabas, si le cantas, si lo adoras en los secretos. A Él no le interesa lo que tú hagas en público, sino que le interesa lo que tú hagas en la intimidad con Él. Que le digas que lo amas, que le digas que te arrepientes de lo que has hecho, que le digas que quieres que vuelva al camino, que quieres que Él te tome y que te use con ese poder, que al predicarle a una persona, la persona se convierta, y eso no pasa, la familia no se convierte, la gente no se convierte porque hemos dejado nuestra intimidad con el Señor, porque ya no tenemos esa relación personal con el Señor, porque nos hemos hecho cargo de todas las cosas seculares de la iglesia, todo lo activismo, y hemos dejado de encontrarnos con nuestro Señor. Y hoy es el día donde el Señor te está diciendo que volvamos, que apartes, así como tienes tiempo para todo en este mundo, apartes un momento con Él, que a solas leas su palabra, y en ese silbo apacible, ahí en la intimidad tú puedas escuchar su voz. Que ahí en ese silbo apacible Él te pueda decir qué es lo que quiere de ti. Que en ese silbo apacible tú puedas tener esa paz y ese gozo que tenía David. Que no importaba quién lo abandonara, quién lo dejara, quién lo traicionara, Él seguía confiando en el Señor. Seguía confiando que Él estaba con él y que pasara lo que pasara, nadie podría hacerle daño, porque el Señor lo cuidaba, porque el Señor lo proveía, porque el Señor estaba con él. Por eso, hermano, hoy debemos pedirle perdón al Señor. Él nos está advirtiendo que si lo dejamos, seremos derrumbados y destruidos, porque este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de maldad, este mundo sigue las corrientes del Satanás, y no queremos perdernos porque queremos estar en una vida eterna con Él. Yo quiero irme al cielo con Él, y sé que tú también quieres irte al cielo con Él. Pero debemos luchar, debemos dejar de correr esta carrera, a lo mejor sin tropezarnos, sin caernos, pero estamos totalmente desviados de la meta, que es Jesús, que es conocerlo, amarlo, servirlo, pero en lo íntimo, para que eso se pueda reflejar después en público. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque estamos perdidos corriendo esta carrera a toda velocidad, Señor, sin darnos cuenta que nos hemos desviado del camino, que hemos dejado lo más importante, Señor, que es tu presencia. Lo más importante, que es tu corazón, Señor, que es conocerte, amarte, Señor, es tener esa relación personal contigo. Perdónanos, Señor, porque todo lo que queremos hacer es para que nos vean, y no queremos, Señor, tener esa intimidad contigo para que solamente tú nos puedas ver, para que tú solamente nos puedas corregir, para que tú solamente nos puedas capacitar, Señor, para poder predicar, para poder ser mejor cada día en este mundo lleno de maldad. Tu misma palabra lo decía: somos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos alumbrando, Señor, este mundo, estamos mostrando a Jesús en nuestra vida, estamos salando esta tierra insípida. Se nota, Señor, que somos cristianos. Ayúdanos, Señor, porque fuera de ti y lejos de ti nada podemos hacer. Y hoy, día de hoy, nos estás advirtiendo con un letrero gigante, Señor, que te hemos dejado. Que hemos dejado, Señor, de amarte como lo hacíamos al principio. Que hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado, Señor, la intimidad contigo. Y por eso, Señor, nos pasa todo lo que nos pasa. Muchas veces no entendemos por qué vienen tantas cosas a nuestra vida, pero es porque te hemos dejado, Señor, de lado. Porque ya no te tomamos en cuenta. Decimos que tú eres el primer lugar, pero no lo eres. Decimos, Señor, amarte, pero no obedecemos tus mandamientos. Te decimos, Señor, pero no te obedecemos, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque hemos fallado. Porque hemos sido infiel, Señor, porque hemos hecho lo malo y hemos dejado de hacer lo bueno, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre, esta mañana, este día, esta tarde, el día es hoy. Tú nos estás hablando el día de hoy, Señor, porque hoy es donde tenemos que volvernos a ti. Porque mañana puede ser demasiado tarde, Señor. Demasiado tarde para nuestra vida.
Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos volver a las primeras obras, Señor, que podamos volver a ti, a esa intimidad, a ese fuego, poder prenderlo, Señor, y que no se vuelva a apagar. Tenemos el secreto, Señor, ya sabemos que podemos ser buenos cristianos, obedientes y fieles a ti si tenemos una intimidad contigo, si estamos apegados a ti, Señor. No hay otra fórmula, no hay otro proceso, no hay otra cosa más que estar a tus pies, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo y obedeciendo lo que tú quieres. Y te damos gracias, Señor, porque aún siendo infieles, pecadores, Señor, tú hoy, Señor, hoy has tenido misericordia de nosotros y nos estás diciendo que estamos mal y que tenemos que volvernos a ti, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque somos infieles pecadores, no merecemos nada de ti, pero aún así tú tienes, por tu gran amor y gran misericordia, tú tienes, Señor, piedad de nosotros, para que no nos perdamos, para que no nos desviemos, sino que para que volvamos al camino correcto. Y te doy gracias, Señor, porque eres santo, santo, santo y poderoso, Padre. Eres soberano y haces lo que quieres con nosotros y cuando quieres, Señor. Pero ayúdanos a doblegarnos a tu palabra y a doblegarnos a ti, Señor. ¿Para qué? Para que cuando seamos tentados o que quieran derrumbarnos, Señor, Satanás pueda huir de nosotros porque estamos totalmente sometidos a tu palabra. Estamos a tus pies como lo estaba María. Ayúdanos a dejar el afán del día, Señor, y a dejar un momento para estar a solas contigo. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no se mueva, vamos a terminar con una alabanza. Busque al Señor y pídale perdón por lo que hemos hecho el día de hoy. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor, aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Di mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti.